Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios y hay que perseverar porque queremos terminar esta carta, este estudio, ¿verdad? Y no hay mucho que desmenuzar, no hay mucho que escudriñar en este pasaje que vamos a ver hoy. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Ay, perdón. Jorge, Sofía, buenos días. Que tenemos la paz de Cristo, hermano Inos, un saludo. Jorge, gracias por sus saludos. Buen día, Dios bendiga. Saludos. Amén, gracias. La paz de Cristo sea con ustedes. Quiero salir ya de esta epístola, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por un día más de vida, Señor, que nos concedes. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, por la preciosa sangre de Cristo, por la cual podemos venir delante de tu presencia, Señor, ya que por medio de su muerte nos has perdonado, nos has santificado y nos has dado el derecho de ser hechos hijos tuyos, Señor, por la fe en su nombre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que a través, Señor, de los años tú la has conservado, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la libertad de tener una Biblia en nuestras manos, poder abrirla, poder orar, Señor, poder adorar tu nombre, Señor. Gracias, porque en otros países, Señor, no tienen, Señor, el derecho de hacer eso, Señor. Son perseguidos, Señor. Y una salvación tan gloriosa que nos has dado, Señor, ayúdanos a permanecer en ella, a guardarla, a atesorarla en nuestros corazones. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo en tu palabra, Señor, ministra en nuestros corazones. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, la segunda carta a Timoteo. Ando dormido todavía. Dejen y me doy una buena cachetada para que me despierte. La segunda carta a los Corintios. Pablo se cree, según la historia, según algunos acontecimientos y narraciones en el libro de los Hechos, se cree que después de que Pablo les manda la primera carta a los Corintios, después de eso fue un viaje bien breve a Corintos y estuvo ahí muy poco tiempo y se regresó a Éfeso. Y en Éfeso tuvo gran tribulación, tuvo oposición ahí. Y durante ese tiempo manda la segunda carta a los Corintios. Y si podemos y hemos mirado a través del estudio, ya no les reclama, ya no les toca el tema de que tocó en la primera carta, ¿no? El asunto de la división entre ellos, que unos decían nosotros somos de Pablo, otros decían nosotros somos de Apolos, y otros decían que eran del apóstol Pedro. Y ciertamente había división entre ellos. Bueno, por la fe. Bueno, voy a buscarla al ratito, Sofía, gracias, a ver si puedo encontrarla. O si la puede encontrar, mándenme el link ahí en el comentario y yo aquí la ponemos al ratito si gusta.
Entonces, se cree que Pablo hizo un viaje después de la primera carta, pero fue muy breve, después regresó, después manda a Tito con la segunda carta. Y ¿verdad? Y en esta segunda carta, básicamente Pablo defiende su apostolado porque estaba siendo cuestionado y parece que los corintios estaban siendo influenciados por quizás judíos que habían venido de Jerusalén y poniendo en cuestión el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Y ese es el asunto que está tocando en la segunda carta. Y vamos a ver, en realidad no hay mucho que escudriñar. La sección que vamos a leer es bien clara, Pablo, con lo que está tratando ahí con ellos. Miren, vamos a el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Ayer terminamos aquí en el primer versículo del capítulo 7 y dice el apóstol, ¿verdad? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el versículo 2, aquí lo divide de esta manera la Reina Valera: regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Sí, admitirnos, dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado. Y esta palabra de admitirnos es, por ejemplo, que admitan lo que él está declarando, ¿no? Que lo acepten. Que acepten eso de esa verdad de ellos, ¿verdad? Que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir. En otras palabras, ¿verdad? Les dice, ¿verdad? Que ustedes están en nuestro corazón, ¿verdad? Para vida o para muerte, juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sí, porque tuvieron gran oposición ahí en Éfeso, y es posible que de ahí de la ciudad de Éfeso escribió esta segunda carta. Pero dice que sobreabunda en gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Y ahí parece que Éfeso es la primer ciudad de Macedonia, dice en el libro de los Hechos, que cuando llegaron ningún reposo tuvieron sus cuerpos, hubo mucha oposición, hubo grande puerta se le abrió al apóstol Pablo, ahí el Señor le dijo que no parara de hablar, porque ahí tenía mucha gente el Señor que iba a alcanzar, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Tito ya había ido a llevar la primera carta
y viene para atrás y los consuela con la respuesta, ¿no? El resultado de que llevó a cabo la primera carta de Pablo a los Corintios. Sí, y dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Tito fue consolado con lo que aconteció allá con ellos, ¿verdad? En los Corintios, en la primera carta, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los constrictó, ahora me gozo, no porque haya sido constrictado, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Aquí está diciendo Pablo que él se goza en la consolación de los corintios al escuchar las noticias de que en realidad se arrepintieron. La primera carta la recibieron, hubo un cambio, se arrepintieron, reconocieron en su corazón lo que estaba aconteciendo. Quizás se pusieron como en una balanza, arreglaron lo que se tenía que corregir. Acuérdense que había un hermano supuestamente en Cristo, ¿verdad? Un hermano que estaba teniendo relaciones o se estaba metiendo con la mujer de su padre. Y Pablo también habla de eso en la primera carta, que por qué ellos, conociendo de tal situación, de tal persona, no le decían nada, lo aceptaban y lo tenían como un hermano común, como si todo estuviera bien delante de la presencia de Dios. Y les dice que a tal hombre deben de llamarle la atención, que eso no está bien, que deben de decirle que se corrija, que se arrepienta, que eso no es agradable ante los ojos de Dios. También en medio de la división que había, que unos decían, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, también estaba esa situación. Y les mandó una carta muy dura, la mera verdad, que les administró en el corazón, se entristecieron, pero esa tristeza o esa convicción en sus corazones de las palabras de Pablo en la primera carta los trajo a un arrepentimiento verdadero. Tito viene, era Tito o Timoteo, Tito viene para atrás de regreso y les da la noticia que se arrepintieron, que arreglaron ese asunto, que están enderezándose, que siguen permaneciendo en la gracia de Dios, que agarraron el rollo, por así decirlo. Y le traen esa noticia a Pablo. Pablo se goza de oír eso. Dice que no se goza de que se constrictaron de corazón por la carta, aunque lo lamentaba, o sea, de que la había mandado y era una carta muy dura, pero a la vez se gozó al mirar que la carta siempre llevó su propósito, llevó a cabo para el cual la mandó Pablo, para que corrigieran ese asunto. Y Tito viene y le da las noticias y se goza con eso. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que haya sido constrictados, esto mismo de que haya sido constrictados según Dios, aquí debemos de respetar el signo de admiración, no son preguntas, es admiración. ¿Qué
¿Qué solicitud produjo de vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciere manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Sí, es bien importante que veamos la dramática, ¿no? En esta parte no es un signo de interrogación, porque si lo leemos mal esta parte da otro sentido. Si lo hacemos como preguntas, ¿qué solicitud? ¿Qué produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Son preguntas, pero es admiración, es un signo de admiración. Es ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Está diciendo que el motivo de la primera carta no fue, ¿verdad?, a causa ahora sí, de tanto de corregir a aquel persona que cometió el agravio, ni por causa de el que lo padeció, sino para que ellos miraran en realidad que tenían una solicitud de ellos, o sea que en realidad se preocupaban, en realidad les interesaba la salud espiritual de ellos ahí en Corinto. Sí, para que ellos miraran en realidad que estaban al pendiente de ellos, que Pablo en realidad se preocupaba por ellos. Sí, por eso les dice aquí, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, nuestro cuidado porque tenemos por ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados de vuestra consolación, o sea, porque ellos fueron consolados después. Ahora el apóstol Pablo es consolado al oír la noticia que le trajo Tito, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Cuando Tito les entrega la carta, ya Tito tuvo gozo de mirar el cambio, de mirar que se arregló el asunto, de mirar que la carta de Pablo llevó un efecto positivo en la iglesia de los Corintios y se compusieron, se arrepintieron, arreglaron el asunto, lo enfrentaron y se gozaron, y se gozó Tito al mirar en realidad que la carta que escribió Pablo fue para bien, fue para beneficio, y se corrigió el problema que había, y se gozó Tito. Sí. Y fue confortado su espíritu por ellos al mirar ese cambio, al mirar que en realidad arreglaron el asunto. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, o sea, también verdaderamente nos gloriamos con él del gozo que trae él y la noticia que trae que en realidad su primera carta hizo un cambio en ellos, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, ¿sí? Tito, que en realidad surgió un amor más genuino por ellos cuando estuvo allá y miró en realidad el corazón, miró en realidad que arreglaron ese asunto, que arreglaron esas situaciones en las que estaban.
Sí, y su cariño para con ustedes es aún más abundante, el cariño de Tito para con ellos, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, sí, porque obedecieron, hicieron caso a la carta, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda promesa abundaron en riqueza de su generosidad. Sí, aquí dice el apóstol Pablo, que asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Les estaba dando el testimonio también de lo que estaba ocurriendo ahí en Macedonia. Acuérdense que en Éfeso hubo tremenda, ¿cómo se dice?, oposición. Es donde discutieron contra Pablo, que supuestamente estaban levantando contra Diana, la diosa de los Efesos, sí, grandes Diana, la diosa de los Efesios. Y hubo en realidad mucha oposición cuando él llegó ahí, pero también mucha gente recibió la gracia de Dios, y es lo que está hablando aquí. Les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Se trata de, miren, vamos a ver en Romanos 15, 26, se trata de una ofrenda que levantaron para la iglesia de Jerusalén, que era Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sí, de eso es lo que está hablando acá en la segunda carta a los Corintios. Les estaba dando la información de la gracia de los de Macedonia, de ahí de Efesio y de Acaya, de que con solicitud, siendo pobres ellos, estando en una pobreza, estando en una posición económica bastante limitada, de corazón quisieron enviar una ofrenda también a los pobres que estaban en la iglesia de Jerusalén. La persecución más fuerte en el principio de la iglesia, durante el periodo de los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, la oposición más fuerte fue dura en Jerusalén, porque eran los judíos los que se levantaron contra esta secta, decían ellos, ¿verdad?, contra el cristianismo, contra la iglesia de Jesucristo. Pero eso ayudó a que los creyentes se esparcieran por todas partes y llevaran el evangelio de Jesucristo a muchos lugares, a muchas ciudades, a otras provincias, a otros países. Pero bueno, todo fue en realidad dentro del propósito de Dios para que el evangelio se expandiera.
Sí, es lo que está aquí el apóstol, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, sí, para mandar una ofrenda también ellos a Jerusalén. Tengo 26, son las 7. Yo creo que voy a leer un poquito más y ya le paramos porque voy a ir a la graduación del niño y sale de la escuela. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Sí, hace como un contraste de lo que estaba pasando en Corintios con lo que estaba pasando en Macedonia, ¿verdad? Que estas personas sí los aceptaron y no como lo esperábamos. Tuvieron una solicitud y una entrega al Señor, ¿verdad? Y era algo que ni ellos lo esperaban por tanta oposición, por tanta idolatría que había ahí en esas provincias de Macedonia. Y ni ellos lo esperaban, dice Pablo, que iban a aceptar el evangelio de la manera que lo aceptaron, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, o sea, sí se entregaron al evangelio y luego a nosotros por voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en la gracia. No hablo como quien anda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Creo que le voy a poner un colorcito verde y nos vamos a quedar en esta parte. Mañana que haga mi tarea, que estudie un poquito más lo que sigue. Vamos a verlo, ¿no? Voy a ver si encuentro la alabanza que dice Sofía, a ver si la puedo poner. De la ofrenda, pues no dice específicamente en el libro de los Hechos, pero creo que sí era dinero. Puede ser que sí era dinero o lo que ellos pudieran aportar. No dice en realidad ahí en el libro de los Romanos. Sí, solamente dice, miren, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En realidad no dice si era dinero o si era bienes, ¿verdad? No lo dice. Ahí sí no puedo ponerme en una posición de que no, que fue dinero y que las ofrendas tienen que ser dinero. La mera verdad no lo dice. Fue una ofrenda que ellos en su pobreza dieron y es lo que el texto dice. ¿Dónde estábamos?
por la fe. No sé si haya un... ¿Será con la fe, con mi fe alcanzaré? No sé. Sí. Voy a buscar esa alabanza que tengo una aquí, tengo una aquí que voy a poner ahorita, la de Tócame. Vamos a ponernos en... Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones, ministranos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y sigue obrando en nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra, Señor, como es, ministrar nuestros corazones. Ayúdanos a estar agradecidos porque estamos bendecidos, Señor. Todavía en otros países, Señor, estaba mirando, Señor, en Nigeria y otros países, los cristianos son encarcelados y no sacan esto en las noticias, Padre. Personas son muertas por el testimonio del Evangelio en sus vidas, por ser cristianos. Y nosotros que tenemos la libertad de pronunciar tu nombre, de tener una Biblia en nuestras manos, de proclamar el Evangelio aún en las calles libremente, no lo hacemos, Señor. No tomamos en serio nuestra fe muchas veces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y analizar nuestra fe, ponerla en balanza. Trabaja en nuestros corazones, guíanos, bendito Dios. Señor, quiero poner, Señor, en oración a Guillermo, el hermano de Sofía también, Señor. Que tú trabajes, Señor, en su vida, que permitas, Señor, que hagas tu voluntad sobre él, Señor. Que le restaurares, Señor, de ese problema en su cabeza, Señor. De ese problema que tiene, bendito Dios. Si le permites, Señor, que vaya para allá, para Chihuahua, Señor, para que lo atiendan su hermana, Señor, allá. Fortalécelo, Señor. Fortalece las manos de sus familiares, aquellas personas que están ahí con él, ayudándolo en sus necesidades, Señor. Sé con él, ten misericordia de su vida, Padre. Para ti no hay nada imposible y tú lo puedes restaurar, Señor, porque hay poder en el nombre de Cristo. Aún no se ha cortado tu brazo, aún tú sigues obrando, Señor, en la vida de las personas. A veces lo que estorba es nuestra incredulidad, nuestra fe tan limitada, que creemos en ti, pero a la vez no creemos, Señor. Esto no debe de ser así. Ayúdanos a vivir una fe genuina, verdadera, Padre. A estar verdaderamente limpios delante de tu presencia, quitando de nosotros, Señor,
toda mentira, toda falsedad, todo pecado, toda inmoralidad, Señor. Límpianos, purifícanos cada día más y más de nuestros corazones, para que tu iglesia sea santificada y la levantes con poder nuevamente como al principio, Padre. Ayúdanos, te pedimos, Señor, por Guillermo. Te pido por mi hermana, Señor, Magdalena, Señor, allá en México. Que le fortalezcas, que le ayudes ahí en su situación, que le des fuerza, Señor. Todas las familias pasamos por dificultades, no somos perfectos, Señor, cometemos errores, Señor. Y a veces decimos cosas que no debíamos, a veces nos lastimamos con nuestras acciones o aún con las palabras. Te pido que traigas paz y armonía ahí en su hogar, con sus hijos. Sé con ella, bendito Dios, y no la sueltes de tu mano. Manténla, Señor, tú guárdala, Señor. Sé que ha resplandecido el Evangelio sobre su vida, Señor, no la dejes caer en confusión con las cosas que oye de un pastor o de otro, Señor. Sé con ella, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido por trabajo, Señor. Estoy estrecho. Estoy estrecho con mis gastos. Ayúdame, Señor, a arreglar a mi vida, a acomodarla, Señor, a organizar, Señor, mi vida, Señor, y mirar las salidas de dinero innecesarias en mi situación, en mi vida, en mi hogar, y acomodar, Señor, lo que tenga que ser acomodado. Dame sabiduría, guíame, Señor, en tu voluntad. ¿Qué es lo que tienes, Señor, para mí? Gracias, Señor. Te pido, bendito Dios, que seas con Jorge, con Sofía, Señor, en todas sus necesidades, Padre, ahí en su casa, en su negocio, ahí con ellos en Chihuahua, bendito Dios, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Tengo este canto acá de Tócame. Antes lo usaba en los estudios bíblicos. Voy a buscar la alabanza que dice Sofía. Con esto terminamos. Nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos toque? Amén. Voy a apagar el micrófono. Límpiame, Jesús, purifícame, mi Dios. Hoy entrego a ti mi vida, mi Señor. Sáname, Jesús, santifícame, mi Dios. Y hoy mi vida entera te la doy, Señor. Cordero de Dios, te entrego hoy mi ser. Santo Espíritu, lléname. Cordero de Dios, mi vida hoy te doy. Santo Espíritu, lléname. Jesús, tócame, tócame, sana mi vida, Jesús, tócame, tócame, limpia mi vida, Jesús.
Canta conmigo. Límpiame, Jesús, purifícame, mi Dios. Hoy entrego a ti mi vida, mi Señor. Cordero de Dios, te entrego hoy mi ser. Santo Espíritu, lléname. No. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, nos despedimos. Que Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Gracias, Jorge, Sofía, por acompañarnos. Bendiciones. Amén. Sofía, si voy a buscar el canto ese que dice la alabanza. Aquí encontré una, pero no sé si sea esa. Si puede mandármelo y vemos, lo pongo si Dios quiere para el próximo estudio. Bueno, los dejo porque tengo que alistarme para ir a la escuela. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Sí. Bendiciones. Chao, chao. Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Amén. Amén.